Que nada, agradecer la invitación. Para mí es un orgullo estar aquí en la propia casa, poder estar con ustedes y compartir esta conferencia. Espero que la disfruten. Bueno, el tema que se me encomendó para el día de hoy se llama Impacto Global de las Demencias. Es un tema bastante difícil porque como ustedes saben, las demencias hoy día se ha vuelto un tema muy importante, no solamente en la población mundial, sino en América Latina, en el Caribe y especialmente en México. Entonces, estar documentando el impacto que tiene en este tipo de países es abismalmente diferente a aquellos países del primer mundo en donde cuentan con toda la infraestructura, todos los recursos sanitarios para atender este tipo de pacientes. Entonces, me parece oportuno que todo lo que ya vinieron viendo en la mañana acerca de la epidemiología del envejecimiento, la transición demográfica, pues es un hecho. Y ustedes, como ya lo vieron, esta transición demográfica pues está influida por muchos factores que seguramente ya vieron, pero aquí lo importante con todos estos factores es que tienen un impacto importante en el tipo de enfermedades que estamos viendo hoy día. Entonces, de la mano con esta transformación y todo este cambio en la distribución de los grupos etarios y de la población, pues va de la mano con la aparición de enfermedades, o más bien que se prolonguen estas enfermedades crónico-degenerativas, que son factores de riesgo para estos deterioros cognitivos, y además que estemos viendo pues muchos casos, ¿verdad? El aumento en estos números de casos porque sabemos que es una enfermedad no solamente de adultos mayores, sin embargo, pues la prevalencia se da más en este grupo. Entiendo que apenas vamos a empezar el bloque de demencias. Es muy importante primero tener la definición y ya en las pláticas posteriores estarán viendo diagnósticos diferenciales y tratamientos. Entonces, pues como lo conocemos hoy día, este deterioro neurocognitivo o cognitivo mayor, pues es un síndrome, ¿verdad? Que se caracteriza por deterioro en múltiples funciones cognitivas, que no lo vamos a ver ahorita eso con detenimiento, pero lo más importante es que este deterioro se vea que influya en el nivel de desempeño que tenía el paciente o la persona con su nivel previo. No estoy de ninguna manera menospreciando una actividad con la otra, pero no es la misma funcionalidad que tenemos entre cada individuo. Entonces, si este deterioro cognitivo, el deterioro cognitivo como tal, influye en el desempeño previo del individuo, es decir, en sus funciones, entonces ya lo podemos definir como un deterioro neurocognitivo mayor o lo que conocemos como demencias. Lo más importante es que este deterioro, este síndrome nos va a llevar a una pérdida de la autonomía. Son conceptos totalmente diferentes, pero que los dos son importantes en este punto, puesto que las demencias tenemos un impacto importante en la funcionalidad del paciente y en la autonomía, y parte de la autonomía o el que un paciente sea autónomo, recuerden, o un ser humano que es autónomo, es la base o la clave hoy día para hablar de un envejecimiento saludable. Una persona que se diga que tiene un envejecimiento saludable es aquel que es autónomo e independiente, que sea capaz de tomar sus propias decisiones, incluso con ciertas discapacidades funcionales, pero que él pueda tomar las decisiones oportunas para su estilo de vida. Entonces, la demencia por sí sola y por definición va a empezar o altera o tiene como impacto importante este deterioro en la autonomía o esta pérdida de la autonomía en los pacientes, y en ese momento ya estamos mermando este envejecimiento saludable, que como todos saben, los aquí presentes que nos dedicamos a esto, pues es la década que todas las instituciones nos estamos dedicando a la difusión de este envejecimiento saludable, la década del envejecimiento saludable. Y todos trabajando desde nuestra trinchera, estamos tratando de hacer concientización de lo mismo. Entonces, vamos a hablar un poquito de la prevalencia, y esta diapositiva que como ven que es viejita de 1999 o 2000, se vuelve una diapositiva muy importante porque para el 2000 nosotros teníamos un promedio de una prevalencia mundial de aproximadamente 20-22 millones de demenciados en el mundo, y se proyectaba para ese entonces que en el 2025 íbamos a tener más o menos 30 millones de pacientes con demencias. Eso fue en el 2000. A escasos 23 años, vemos que para el 2020 ni siquiera estábamos
cerca a estas estimaciones. O sea, la estimación ya se había ido a 55 millones, cuando para el 2020 habíamos pensado que iban a ser 20 millones, ya para el 2016 ya éramos 47 millones de demenciados en el mundo. Entonces, este es el mensaje más importante, que en pocos años, pues la demencia va a ser la verdadera pandemia del mundo. Aquí podemos ver cómo se ha ido incrementando a partir de las décadas, empezando por el círculo más pequeño, 2015, 2030 y las proyecciones a 2050, ya teniendo en cuenta estos algoritmos. Y vamos viendo por regiones, y es muy importante ver cómo América Latina, bueno, América en sí completa, pues es una de la tercera continente que va a tener mayor prevalencia o aparición de esta patología. Por eso lo importante o el primer punto a enfatizar es el impacto que tiene la demencia en el envejecimiento, en la epidemiología global que tenemos en el mundo. Entonces ahí tenemos uno de nuestros primeros impactos y de los más importantes. Pero no solamente eso, tenemos este punto que acaba de salir en el informe, en el reporte de Alzheimer, en el reporte mundial de Alzheimer 2023, nos dice que cada 3 segundos alguien más en el mundo desarrolla demencia. Entonces, pues es una causa de muerte, una causa de discapacidad, de enfermedades no transmisibles, de enfermedad no accidental, que se está volviendo una carga sanitaria de forma importante. Y estos, bueno, son los números estimados que ya decíamos para el 2020 de 55 millones y 78 millones para el 2030 y 139 millones para el 2050 si vamos con esta tendencia, que aparentemente esta tendencia tiene que seguir así, porque si bien todos los factores que tienen que ver en la transición, que son natalidad, que son mortalidad y tasa o esperanza de vida, pues empiezan a llegar a una meseta porque es la historia natural de la vida, ¿no? Vimos un descenso rápido en estas cifras, pero empezamos a tener una meseta porque es lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, pues estas estimaciones son bastante sorprendentes y aterradoras. Ahora, ¿qué está sucediendo en México? En México no tenemos una encuesta como tal para demencias, tenemos sí forma de medirlas en diferentes bases de datos que se encuentran hechas para nuestro país de envejecimiento y bueno, de alguna forma directa o indirecta hemos visto las prevalencias que llegan a ser hasta un 8% aproximadamente hoy día en México de pacientes demenciados, no así con deterioro cognitivo, que eso es otro o el preámbulo para. Pero lo que sí sabemos en México y en el mundo es que la principal causa de demencias, por mucho hasta un 80%, es debido a Alzheimer. Sin embargo, con el paso de los años y como les comentaba, la cronicidad de las enfermedades crónico-degenerativas y este tiempo que pasan estos pacientes expuestos a factores de riesgo modificables, pues cada vez son más y más tiempo, pues entonces la demencia vascular o la demencia mixta empezó a tomar un papel muy importante, así como la demencia vascular, pero no perder de vista que no es el único tipo de demencias que existe, es la más frecuente y es la que siempre diagnosticamos o pensamos, o damos por hecho que se trata de un Alzheimer, pero no es el único. No vamos a tener mucho impacto quizá en el tratamiento, porque todavía hay muchos estudios sobre esto, pero sí en cómo administrar o cómo disminuir el impacto que podemos tener haciendo un diagnóstico precoz y un diagnóstico acertado de cada demencia, porque la evolución es totalmente diferente y las consecuencias pueden ser diferentes. Estoy pasando estas pinturas porque, bueno, al final les hago este comentario. Entonces, algo muy importante es que la demencia no es una enfermedad exclusiva de pacientes adultos o de la tercera edad o en este grupo de heterosalud. Si bien sí es más prevalente en este grupo de personas por las razones obvias que hemos venido comentando, no es exclusiva de este grupo de edad. Puede presentarse en edades tempranas otros tipos de demencias o Alzheimer de inicio temprano, inclusive. Pero lo que sí es muy importante es que vean en la gráfica de acá arriba que se distorsiona un poquito, es la mortalidad, cómo ha ido aumentando a través de los años a causa o como una de las causas principales de muerte, así puestas, porque este es en la Gaceta de México para el 2021, si mal no veo por aquí,
como las principales causas de muerte ya puestas en un diagnóstico de certificado oficial o de fallecimiento, e incluso puesto en los diagnósticos de los servicios de salud gubernamentales. Entonces ya se posiciona como una causa. Esto es dividido hombres y mujeres, pero esto es en su conjunto, en la línea de en medio, y la causa de muerte se está volviendo muy importante. Hoy día, pues la séptima causa de muerte en el mundo. En México es la cuarta causa de muerte en este grupo de pacientes. Y aquí, bueno, vemos la prevalencia o los estados más afectados en cuanto a mortalidad de pacientes con demencia. Y ha cambiado en el 2 años, 3 años previos, pues aquí en Sonora y en Baja California Norte no se veía tanta prevalencia, se veía más aquí en la zona del Bajío, pero hoy ha cambiado nuestra distribución. Tienen que ver muchos factores, también tiene que ver mucho toda la situación de migración, etcétera, pero eso será otro tema. Entonces, otro de los impactos que tiene la demencia es también la merma o el impacto que tiene a nivel de los años de vida saludable perdidos por demencia, porque la mortalidad, si bien ya impacta como cualquier otra enfermedad crónica, pero esto es lo más importante, los años de vida saludable perdidos. Si podemos ver aquí también que estos son reportes de México, esto es por grupo de edad, y vemos claramente cómo en los adultos mayores o en los de 60 años para arriba, obviamente los años de vida saludable perdidos es mayor. Suena lógico porque en este grupo de edad es la mayor prevalencia de enfermedades de demencias, pero si ya lo vemos por todas las actividades o esta distribución de la pérdida en actividades de la vida diaria, según trastorno por enfermedad mental, en todos los grupos de edad, el Alzheimer y la demencia es la segunda causa, lo que ocasiona esta pérdida de años de vida saludable. En primer lugar, la depresión, pero estamos hablando de todos los grupos de edad. Ahora, si solo hablamos de los adultos mayores, el primer lugar lo tienen las epilepsias, en segundo las demencias, Alzheimer sobre todo, y en tercer lugar la enfermedad de Parkinson, que es otra de las enfermedades que será motivo de otras pláticas que también está teniendo gran impacto y que un 30% de ellos también terminan presentando demencias. ¿Qué otro tipo de carga podemos encontrar con este padecimiento? Pues es la carga sanitaria y a varios niveles. A nivel de cuidados prolongados, pues suena lógico que esta, al ser una enfermedad progresiva, pues requiere de otros modelos de atención a los adultos mayores, y estos modelos de atención de cuidados prolongados que tenemos muy poco establecidos en nuestro país, ya que usamos nuestras unidades de agudos para hacer estos cuidados prolongados. Son muy pocos los hospitales privados y públicos, pues ni hablar, ninguno para tener. Entonces usamos las cuentas, las camas de pacientes para enfermedades agudas para hacer estos cuidados. Entonces lo ideal es que tengamos pues esta asistencia de cuidados prolongados en casa, en instituciones, en assisting home, en nursing homes o como lo quieran llamar, pero esto implica una gran carga sanitaria, pues porque obviamente aumentan los gastos. Además que se requieren instalaciones o se usan instalaciones especializadas. ¿Por qué? Porque son medicamentos que por certificaciones y por supervisiones, pues siempre tienen que estar supervisados, y son medicamentos de alto riesgo que implican otros programas de atención para la salud, y son pocos los tratamientos que incluyen esta seguridad social, mucho menos las aseguranzas privadas. El soporte médico, porque hoy día este tipo de enfermedades pues ya no es como antes, o ya pretendemos que no sea como antes, que pues tiene demencia senil, ¿no? Esa es la palabra que acostumbramos muchos personal de salud a usar, siento que pues no existe, pero es la forma más fácil de decir, pues ya no te puedo curar, es cierto, no podemos curar, pero sí podemos hacer varias intervenciones. Entonces requiere de un soporte médico bastante complejo, que puede ser un geriatra, puede ser un neurólogo, puede ser un psiquiatra, como lo hacemos aquí en México. Cada escuela o cada zona de la ciudad, pues un especialista es el que se dedica a las demencias, específicamente aquí en el sur, pues son los geriatras y los psiquiatras, pero esto implica una sobrecarga de recursos sanitarios. ¿Qué más? Hospitalización. Esta carga para los hospitales agudas también es muy importante porque los pacientes demenciados tienden a hospitalizarse más, y por infecciones o por heridas o porque ellos no pueden manifestar de una forma típica sus dolores, incluso
algunas alteraciones, pues ya que sea un evento agudo, incluso quirúrgico, entonces las hospitalizaciones se vuelven agudas, se vuelven más severas, más prolongadas, implican mayor gastos. En cuidadores es una carga sanitaria muy importante para otros países, no así para México. ¿Por qué? Porque los cuidadores pues implican un gran gasto, pero desafortunadamente en México los cuidadores primarios, pues el 80% o más son la familia. Pero vamos a hablar más adelante por qué sí se vuelve una carga económica, pero sí tiene una carga social y familiar porque tienen más estrés físico y psicológico. Y en investigación y desarrollo, como en todas las enfermedades, pues se invierte mucho, o hay muchas inversiones por parte de la industria, por hospitales, tratando de encontrar, pues, el hilo negro para encontrar el tratamiento adecuado. Y como todos ustedes conocen, pues ha habido no solo decenas, sino cientos de medicamentos que se han quedado este dinero que no es tirado porque, bueno, se ve que no sirve, pero que no hemos logrado hasta recientemente, en los últimos años, encontrar algo que realmente impacte en la modificación de la enfermedad. Ahora, a nivel económico, ¿cuál es el impacto? Pues el costo global es muy importante. Me voy a ir a lo grueso, pero si ustedes ven en el mundo, se gastan por año 1.3 trillones hoy día. En Estados Unidos, 1.300 billones. Pero eso es en general. Ahora, si lo vemos por persona, en Estados Unidos, $23,796 por persona anual con demencia, que estamos hablando de 40,000 pesos, más o menos. Entonces, esto es en Estados Unidos y es mucho. En México tenemos un gasto promedio de 10,000 pesos en una demencia avanzada y bueno, creo que el salario mínimo ni siquiera podríamos cubrir estos gastos. Y estas son pues, las proyecciones que se ven. Ahora, en costo económico seguimos, tenemos estos costos directos. O sea, el costo directo estamos hablando de, esto va a tener un impacto inmediato, que es el costo en medicamentos, en visitas médicas, en hospitalizaciones. Ya hablábamos de la investigación y desarrollo, los costos en cuidadores. Aquí se forma algo muy importante porque a pesar de que son cuidadores informales, y a esto les llamamos aquellos que no son remunerados, pues estas personas que son económicamente activas, pues se dedican a cuidar al paciente, entonces se vuelven económicamente inactivas o ya no son productivas, hablando únicamente en cuestión de dinero. Además, pues todo eso va a afectar el bienestar familiar, no solamente del personal. Y los gastos que implican a largo plazo, ¿no? Que es lo que habíamos comentado anteriormente. Ahora, no me voy a detener mucho en estas gráficas, pero estas gráficas son recientes, son de este año, metiendo los gastos, porque esto se vuelve un problema muy importante para hacer los programas de atención a demencias. Muchos de ustedes se dedicarán a hacer políticas de salud pública y creo que estos datos se vuelven muy importantes porque el Banco Mundial distribuyó a la población en aquellos desde el bajo ingreso hasta los de más alto ingreso. Y obviamente, como pueden ver, nada más quiero que vean los costos directos, pues va a aumentar conforme el nivel socioeconómico. Obviamente en pacientes, en países de bajos ingresos son de 0.2 billones de dólares, mientras que en los de más altos ingresos están de 153.9 billones. Entonces, es para que vean el impacto de acuerdo también a cada tipo de país y los costos totales que se encuentran en esta gráfica. Esto lo pueden encontrar muy fácilmente en Internet. Ahora, si vemos... Si vemos lo que cuesta por persona, esto se vuelve muy importante, porque si vemos el costo por persona, me voy a ir a los más bajos y a los más altos. El costo por persona por año son de $2,573 en los demás bajos ingresos comparados, como lo habíamos dicho, con $45,000 de los países con más altos ingresos. Eso es el costo que nos cuesta por persona y estamos hablando de costos que implican costos en todas sus atenciones, o sea, desde el paciente que tiene incontinencia, el gasto que se hace en dispositivos, en la alimentación, que es diferente porque a lo mejor ya tiene un trastorno de la oclusión, etcétera. Y vemos como desde leve, moderada a severa, dependiendo del grado de deterioro, pues el gasto va siendo mayor. O sea, no hay que entrar mucho a detalle esto. ¿Y qué pasa aquí en México?
Esta gráfica es de México, en donde vemos que el 87% del gasto que implica un paciente demenciado, pues lo lleva la familia, ¿sí? Entonces, los organismos públicos solamente el 13%. Entonces, estos gastos directos sanitarios, aunque parece que son pocos, pues se vuelven mucho para nuestro país que estamos tan restringidos. Y esta gráfica me gusta mucho porque es en México y vemos el costo medio por horas de cuidado en pesos por mes de los pacientes. La gráfica amarilla es aquellos pacientes que ya se encuentran más afectados y los menos afectados, y vemos que por lo menos por mes gastan 9,375 pesos en atender un paciente adulto mayor con demencia. Y bueno, el impacto social que tenemos a nivel de discapacidad y dependencia es muy importante porque una de las principales causas de discapacidad, que es la pérdida en poder realizar sus actividades de la vida diaria, y que ya hablaron de esta, pues obviamente a mayor edad esta pérdida, esto es en general, en la capacidad en este grupo de edad se vuelve muy importante, pero esto es lo más importante. Si vemos las principales causas de discapacidad en los adultos mayores, por mucho es la motriz, y la motriz nos referimos a aquellos pacientes que tienen osteoartritis, alguna fractura. Después la auditiva, después la visual y en cuarto lugar tenemos precisamente aquellas discapacidades provocadas por enfermedad mental. Entonces, una cosa era años productivos y ahora hablamos de discapacidad, no de autonomía, de discapacidad. Entonces, se vuelve una de las causas más importantes y lo podemos ver en la línea baja. Y de todos los adultos mayores que tienen dependencia, aquí estamos hablando de una dependencia moderada, una severa y una gran dependencia, estos, bueno, estos son diferentes años, pero el 83% de estos pacientes dependientes se debe a problemas o secundarios o relacionados a las demencias. Y bueno, para terminar, porque ya me están apresurando, es el impacto social y familiar. A nivel de dinámica familiar es algo muy importante porque obviamente hay una tensión y un estrés en la dinámica familiar, que ustedes conocen que la dinámica familiar es la forma en que se arreglan ciertas situaciones buenas o malas dentro de la misma familia nuclear o no nuclear. Y entonces se vuelve un problema emocional, pero además empieza una lucha por las responsabilidades, a quién le toca qué, y se destruyen grandes familias precisamente por el cuidado de un paciente demenciado. A nivel de costo emocional, por supuesto, porque vienen estos sentimientos de culpa, estos sentimientos de frustración ante la dificultad de afrontar de afrontar las dificultades o estos nuevos retos que implica el cuidar a una paciente con demencia o la misma impotencia, y además las dificultades que tienen para comunicarse con el mismo paciente. Decíamos, ellos a veces no pueden comunicar sus dolores, ¿sí? Entonces eso se vuelve muy importante. A nivel financiero, ya lo comentamos, no me voy a detener, y a nivel de la comunidad es muy importante porque lo que primero hacemos nosotros como sociedad es estigmatizar. Aquel paciente con demencia lo empezamos a aislar y nosotros como familia provocamos ese aislamiento y lo retiramos de la comunidad, y entonces se vuelve un problema importante de aislamiento social, además de que lo estamos discriminando, y casi siempre la familia es así. ¿Qué es lo que pasa? Pues el funcionamiento familiar definitivamente se afecta. Los integrantes de la familia pues los empezamos a descuidar, el hijo que cuida al papá o a la mamá, o la hija, que casi siempre es una mujer, seguimos teniendo esas estadísticas, pues empieza a tener problemas familiares o a quitarle el tiempo efectivo que necesita su familia, su esposa o sus hijos. Entonces se deprime, entonces empieza a aislar socialmente, empieza a tener trastornos físicos importantes, llevando a que este paciente o que el cuidador más bien pues se colapse. Y es otro de los impactos más importantes, porque el aislamiento social no solamente es del paciente, sino del cuidador. ¿Por qué? Porque este paciente con enfermedad de Alzheimer precisa, ya lo habíamos dicho, 70 horas a la semana para atender todas sus necesidades. Y a mayor deterioro, pues mayor presión para estos cuidadores, y lo que vamos a provocando a otro síndrome geriátrico, que es la sobrecarga del cuidador. Pero solamente acerca de esa sobrecarga del cuidador, unos puntos importantes. ¿Qué es lo que le pasa al cuidador que está colapsado? Pues se deprime hasta del 60 a 75%, y eso es algo muy, pero muy importante.
La mitad de los cuidadores, por lo menos, tiene una enfermedad crónica. Pero lo más importante, 1 de cada 5 se autopercibe o tiene una autopercepción mala de salud. Y eso todos los que nos dedicamos a la geriatría sabemos que tiene un impacto en mortalidad y en morbilidad. Además, el 23% pues, tiene mayor riesgo de ictus. Aumenta la mortalidad del 63% a 4 años. Perdón que diga tantos números, pero esto se vuelve algo muy importante, además de que reduce su calidad de vida para el cuidador, ya hablando específicamente del impacto que tiene sobre él. Y a nivel de investigación y sensibilización, pues bueno, todo lo que se tiene que invertir y pues estos gastos cada vez nos están aumentando. Fundaciones, avances científicos, el desarrollo de medicamentos, como les comentaba, sensibilizar a la población. Hemos tenido muchísimas iniciativas para sensibilizar, porque antes de poder diagnosticar precoz, pues la población tiene que estar sensibilizada, que se tiene que diagnosticar y que entre antes se diagnostique, menos impacto vamos a tener. ¿Por qué? Porque podemos dar tratamientos sintomáticos, algunos modificadores de la enfermedad, buenos, malos, etcétera, pero podemos hacer que quizá el paciente llegue al final de su vida por otras causas sin llegar a ser tan dependiente. Entonces, la iniciativa de las políticas públicas, bueno, ya está el plan Alzheimer que todos conocen elaborado, pero bueno, está elaborado, pero que se lleve a cabo todavía falta un poquito. Y finalmente, la institucionalización. Desafortunadamente en México y en América Latina no tenemos esta cultura de la institucionalización, que si estuviera bien cimentada o bien estructurada o bien regulada, pues podría ser un apoyo para la familia y para los cuidadores. Sin embargo, en México no tenemos esta estructura todavía, sí tenemos algunos lugares que se están desarrollando, por ahí andaba la doctora Cintia también, ellos llevan algunas terapias de estimulación y demás, pero del total de las personas discapacitadas e ingresadas a una residencia, el 36% de ellas se debe a una consecuencia de la demencia. Y como pueden ver aquí con los riesgos relativos, la enfermedad de Alzheimer y otras demencias se vuelven un factor muy importante para institucionalizar a las personas. Aclaro, si fuera una buena institución, pues sería benéfico. Depende de la institución en donde tengamos programas diferentes. Y bueno, ya para terminar, nada más quiero dejar algunos mensajes que son importantes, que creo que queda muy claro que la demencia es una enfermedad muy prevalente en todo el mundo, pero principalmente está creciendo en América Latina, México, Argentina, Chile, son los países más afectados porque ha cambiado porque la transición epidemiológica ha sido más acelerada, que su principal causa es la enfermedad de Alzheimer, pero no la única, y que si las previsiones a futuro pues se espera, se proyectan como se los mostré en un inicio, pues se espera que se convierta en una epidemia, incluso una pandemia mundial, ¿verdad? Lo que va a traer enormes retos para todos los que nos dedicamos a la atención de la salud, todos, porque esto es, como todo en geriatría, es una evaluación o una valoración y abordaje y tratamiento y todo es multidisciplinario y farmacológicamente es lo mismo, aún hoy día sigue siendo lo mismo que hace muchos años, pero lo que ha cambiado es toda la atención que podemos dar alrededor y lo que comentaba la doctora Diana Venegas en nuestra plática anterior. Muchas gracias.